Buenas noches, mis hermanos. Amén. Qué alegre estar en la casa del Señor, ¿verdad? Y después. Gracias, hermano. Miren, aquí sí que me llenan de agua por todos lados. Cierren sus ojos un momento, quiero hacer una oración. Gloria a Dios, Padre que estás en el cielo. Mira a mis hermanos que están aquí hoy presentes. Yo te agradezco por la palabra que has puesto en mi corazón para compartir hoy. Sé que tú vas a bendecir a los que están aquí y a aquellos que nos ven allá en los diferentes países, en Cuba, en Guatemala, México, donde quiera, Señor amado, llegue esta señal de esta transmisión. Oramos a ti, Señor, que cada corazón sea bendecido en gran manera, cada uno podamos ser fortalecidos, ser edificados, animados, Señor, con tu palabra que nos anima, nos consuela, nos edifica. Padre, pido la ayuda de tu Espíritu Santo. Sin esa ayuda no somos nada, no podemos hacer nada. Pero hoy, Señor amado, danos la gracia, la sabiduría, el corazón, Señor, para poder abrir nuestro ser para hablar esta palabra. Gracias, Señor, por esta alegría, el gozo que tu Espíritu Santo nos da. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Mateo. San Mateo capítulo 12. Vamos a leer del versículo 18 al 21. Gracias, hermano. Cuando lo tengan, dicen amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dice la palabra del Señor. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Oiga, no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Somos nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, mi hermano, y Dios bendiga esta palabra que vamos a compartir. Le he puesto a este mensaje de hoy un tema que a la vez lo vamos a explicar, porque a veces, aunque sabemos que es un pábilo, ¿verdad? ¿Cuántos saben que es un pábilo? Hay uno, otro. ¿Quién sabe que es un pábilo? Usted sabe que lo que trae las candelas, las velas, ¿verdad? La mecha, le diríamos nosotros, no sé cómo le dirá usted. Pero un pábilo, las lámparas usaban aceite y usaban una mecha de tela, y ese era lo que le llamaban el pábilo. Bueno, el tema de hoy se llama el pábilo que está echando humo, el pábilo que humea. Ahí dice, mire, el pábilo que humea. Porque hay diferente cuando la lámpara está bien encendida, ¿verdad? Ahí está. Pero hay veces que la lámpara está ya solo echando un humito por ahí, ¿verdad? Ya solo, como que dice, solo el olor a fuego quedó. Pero vamos a hablar de eso el día de hoy. Algo importante que nosotros podamos estudiar, mis hermanos, es conocer el carácter de Jesús. ¿Por qué nos interesa conocer el carácter de Jesús? Porque Él es nuestro ejemplo. A Él es a quien debemos que imitar. Todas las cosas que Él haya hecho en el transcurso de su ministerio, qué importante que nosotros podamos pesar nuestra conducta, nuestra forma de hacer las cosas como Jesús las hizo. Mucha gente cuando va a tomar una decisión dice, ¿qué haría Jesús en esta situación? Y esa es una buena manera de uno aplicar su conducta en el Señor. ¿Qué haría Él en esto? ¿Verdad? Preguntarnos siempre cómo es. ¿Por qué? Porque a través de la Escritura nosotros conocimos cuando leemos realmente el carácter. Usted sabe que para conocer el carácter de alguien, usted tiene que vivir con alguien, ¿sí o no? Porque esa es la verdad. Alguien decía por ahí, viví con Andrés un mes y vas a saber cómo es. ¿Verdad?
porque hay que vivir con aquella persona para conocer, porque una cosa es de, hola, ¿qué tal? Pero cuando ya está la cosa en serio, ya sale el genio, sale el ego, sale el mal carácter, y dice, oye, ay, de lo que no me estaba yo preocupado, pero bueno, pero ese es el carácter, lo que la persona es, lo que la persona manifiesta. Entonces, dos cosas importantes que quiero que veamos hoy: cómo era el carácter de Jesús y a la vez cómo es que él hacía su ministerio, cómo servía, cómo él ejercía lo que Dios le había encomendado. Quiero decirle que Dios se preocupa por las personas. ¿Oiga eso? Dios se preocupa por las personas. Debemos de entender eso, que Dios se interesa, digámoslo de otra forma, se interesa en las personas. A Dios ama las almas de las personas. Dios ama el corazón de las personas. Dios ama la vida de cada uno. Él ama al que nos salvemos. Amén. Él ama que usted y yo podamos gozar las bendiciones de Dios. Él ama que usted esté contento. Él ama que usted esté con su frente en alto. Él ama que usted se sienta bien. Y cuando hay problemas emocionales o espirituales, de cualquier manera, y la persona anda cabizbaja, mire, hermano, Dios envía su espíritu, Dios usa muchas formas para ver cómo nos levantamos. ¿Por qué? Porque cuando andamos como el pábilo que humea, Dios anda viendo cómo, en primer lugar, nos sostiene. Y después que nos sostiene, nos aviva para que podamos volver a dar fuego. Amén. Pero qué importante es que podamos entender que Dios se preocupa, le interesa eso, más que un sinfín de leyes. Vamos a hablar de una ley porque vamos a ver aquí algo importante. Había gente que andaba viendo cómo Jesús caía en una trampa y ellos lo juzgaban a través de sus propias leyes que ellos habían puesto. Estoy hablando de los judíos, judíos de aquel tiempo. Y la palabra del Señor nos va a enseñar en esta noche cuándo es el tiempo de veras de poder ayudar a la gente. ¿Cuándo es el tiempo de ver por los demás? ¿Cuándo es el tiempo de hacer el bien? Porque eso es lo que hacía Jesús. Jesús hacía el bien a los demás. Él se preocupaba por todo, no importaba cómo eran. Él quería mostrarles el amor de Dios a sus vidas para que ellos se levantaran, ellos cambiaran su vida, fueran transformados, pero lo primero que hacía era que se interesaba. Amén. ¿Usted cree que Dios se interesó en usted algún día? Cuando usted andaba por allá perdido, ¿se interesó, le envió a alguien que le hablara del Señor? ¿Verdad que sí? Como usted no se acuerda cuando andaba ahí, tal vez bien borrachín, ¿verdad? Y usted entró a una cafetería y ahí estaba un montón de personas llenas del Señor y usted decía, ¿qué tendrán estos que yo no tengo? Yo le estaba dando testimonio. Estoy hablando de mí porque a mí me pasó. Así llegué a un lugar y bien tomando las cervezas y emborrachándome, pero ahí llegó un grupo de gente que tenían algo que yo no tenía ese día. Yo decía, ¿qué tendrán estos que yo no tengo? Me acerqué como a preguntar algo y el señor de la cafetería me dijo, déjenlos tranquilos. Yo creo que yo les andaba, pensó que les iba a molestar o a hacer algo. Pero Dios siempre se interesó en nosotros, en llamarnos, en tocarnos, en mandarnos a alguna persona. Entonces Dios se interesa en el Señor. Vamos a ver entonces la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo. Jesús, yo le decía a usted que él tuvo sus encuentros más duros, fueron con los religiosos de aquel tiempo, los judíos religiosos, los fariseos, ¿verdad? Que por cierto predicó el hermano el otro día, ¿verdad? No venimos, pero ahí lo oímos, hermano. Allá le escuchamos la cara de los fariseos. Dice la palabra en Mateo 12 que Jesús iba con sus discípulos por ahí, por los sembrados, y era día de reposo. Para los judíos, la ley de guardar el día de reposo era cosa seria. Dice que ellos habían puesto 39 no hagas en este día. Oye, 39 cosas que no hiciera en ese día. Y una de esas cosas que ellos habían puesto es no hagan ninguna obra, ningún esfuerzo este día. Y la cosa está que ahora venía Jesús caminando con sus discípulos
Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar las espigas y a comerse los granitos de trigo. Los fariseos, que venían viendo en qué se equivocaban, le dijo a Jesús, mira, le dijeron a Jesús, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día sábado. Están trabajando ahí, arrancando las espigas. Y viene Jesús y le dijo, bueno, ustedes como que no leen la Biblia, voy a parafrasear. Ustedes como que no leen la Biblia, ¿verdad, muchachos? ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres estaban hambrientos? ¿Cómo entró en la casa de Dios y se comió los panes que solamente los sacerdotes tenían derecho de comerlo y nadie lo condenó? Por eso les contestó a su pregunta. Y todavía le sigue el Señor diciendo, ustedes nunca han leído el Antiguo Testamento, la ley, que los sacerdotes que hacían los servicios en el templo, aunque fuera sábado, estaban trabajando ahí dentro del templo y estaban profanando el sábado, si fuera así de que no había ni que mover ni una cosa. Pero ellos trabajaban porque tenían que recibir las ofrendas, los sacrificios, prepararlo todo. Ellos estaban haciendo un trabajo y Jesús les dice, ustedes no han leído que ellos en ese día profanan el día de reposo y nadie los está echando culpa, ni Dios. Hay veces el hombre echa más culpas que Dios. ¿Sabe usted? Hay veces que el hombre echa más culpa de Dios porque se inventa sus leyes y miren, le caen a todo el mundo. A veces Dios dice, ¿y de dónde se inventó esta su ley? Como que nos miraron y sí que, ¿de dónde se inventó sus 39 que no hagan en el día de reposo? Y los peores que estaban equivocados, porque cuando se encontraron con uno que dijo, yo soy el Señor del día de reposo. Yo soy el que decido qué se hace y qué no se hace. Era Jesús porque era el mismo Dios el que había establecido esas leyes primero al pueblo de Israel. Pero no con los detalles que estos religiosos le estaban poniendo. Y Jesús les dice, ¿saben una cosa? Si ustedes se preocupan del templo tanto, alguien mayor que el templo está aquí delante de usted. Y era el mismo Señor. Era el mismo Señor. Den un aplauso al Señor. Era el mismo Señor. Aleluya. Y si ustedes supieran, le decía el Señor a los religiosos, lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, ustedes no estarían condenando a estos inocentes que ustedes los están achacando con sus leyes que ustedes le están poniendo. Repito, el hombre a veces mata más a la gente con sus leyes que Dios. Porque a veces una ley de Dios, cuando el hombre no entiende lo que Dios quiere decir en su palabra, se las ingenia para él poner su carácter a veces en aquella ley. Y el carácter de Dios quizás es otro. El carácter de Dios quizás tiene otro espíritu en lo que está diciendo, pero como yo pongo mi carácter egoísta, mi carácter peleón, mi carácter enojón, etcétera, etcétera, a veces la ley ya no se vuelve la ley que es para bien, sino la ley que martiriza y afecta a la gente. Jesús dijo, pues el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. La cosa es que aquellos no se convencían por nada. Los religiosos les sentaban por aquí y les salían por ahí. Lo que Jesús les dijera, pero se quedaban callados porque no había cómo rebatirle a Jesús esto. La cosa es que él salió de ahí, vino a una sinagoga de ellos, que por cierto, más adelante creo que ya no dejaba de entrar ni a Jesús, pero en este todavía entraba. Y ahí donde estaba, en esa sinagoga, había una persona que tenía, como dice, seca una mano, de un enfermo. Pero como estos bandidos solo querían hacer caer a Jesús, que lo han de haber puesto adelante, ¿va? Y le dijeron, hey Jesús, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Porque ahí hay que hacer, yo pensaba, hay que hacer un esfuerzo, es que era tanta la maldad de la gente, ¿no?
Es que hay que hacer un esfuerzo. Y Dios quería que Jesús les diera una palabra, decirle sí en ese momento. Pero les dijo, ay, como ustedes les dijo, ¿qué hombre de ustedes hay que tenga una oveja? Una oveja. Si esta cae en un hoyo en el día de reposo, ¿ustedes creen que ustedes no la sacan? Ustedes la sacan. Sin vergüenza. Ustedes sí la sacan. Solo mira que no los mire el pastor. No, el pastor, ya no había pastor ese tiempo. Bueno, solo mira que no los mire el líder religioso. Saca la oveja, que sea una pata, la va a jalar de disimulo, ¿verdad? Pero la saca, porque es su oveja. Y dice el Señor, no vale más un hombre que una oveja. No vale más un hombre que una oveja. Por consiguiente, aquí dijo el Señor, le voy a dar la respuesta que ustedes quieren. El día de reposo, lo que es lícito, oiga, esto para todos, porque para mí fue una buena nueva que cuando estudié esta palabra. En el día de reposo, es lícito hacer el bien de cualquier clase. Eso es lo que le decía a Jesús a esta gente. Es bueno, es lícito, porque la pregunta es, Señor, ¿es lícito que sanemos a este? Esa era la pregunta, ¿verdad? Que el día de reposo se haga. En la mente de ellos decía, no se puede hacer ni sanar a nadie. No les importaba la sanidad de alguien, les importaba su ley, sus 39, no hagas esto que ellos tenían, era lo que les importaba nada más. Pero Jesús, como era tan sabio y era el mismo Dios, Él les dijo, es lícito hacer el bien, eso hay que hacerlo. Y los ejemplos que puso, ¿será que David necesitaba un bien cuando andaba huyendo? Tenía hambre y comió los panes, ¿verdad? Los discípulos tenían hambre y agarraron la espiga y se lo comieron. Ese era bien para ellos. Parecía un trabajo, pero lo que estaban haciendo era agarrarlo y comer porque tenían necesidad. Eso es lo que hacía Jesús en el día de reposo y que esta gente no entendía. ¿Por qué? Porque a Él le interesaban siempre las personas. Hermano, y a nosotros como creyentes tenemos que aprender que lo que hagamos para bien, de ayudar a otro, de la obra del Señor, que tenga que ver con el bienestar de alguien, es bueno y es lícito delante de los ojos de Dios. Amén. Entonces se pregunta, ¿será bueno si le echo una mano a este hermano porque usted que hace cae? Sí, hermano, bueno, hágalo. Amén. Es bueno, es necesario. Entonces Jesús sanó a esta persona y mucha gente lo seguía, pero Él les decía, traten de no hablar mucho de esto porque no quiero que haga alboroto también, ¿verdad? Pero aquí viene un punto que quiero hablarle hoy especialmente. Y Jesús dijo, el escritor en este caso, Mateo, dijo que estas palabras las dijo Jesús para que se cumpliese esta escritura. Estaba, por cierto, en Isaías 42, que hablaba, Isaías 42 era una escritura del Mesías. ¿Cuál era su función? ¿Cómo iba a ser su ministerio? De Cristo, hablaba de Jesús. Entonces, el escritor de Mateo copia ahí una parte de Isaías 42 y dice así: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. El Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo dijo de Jesús, porque Él era el Mesías, el enviado, el ungido de Dios para hacer esta función. Y dice, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre Él y a los gentiles anunciará juicio. Oiga esto, no contenderá. Usted sabe que Jesús fue como cordero llevado al matadero, no abrió su boca. ¿Sabe por qué enmudeció? Por usted y por mí. Porque Él estaba dando su vida en rescate. Fue como un cordero manso y humilde, hermano. Así fue como vino el Señor. Y la Escritura decía, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Pero aquí viene el verso 20 de donde está centrada la Escritura del que le digo. Y dice, la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria del juicio.
¿Por qué le puse el pábilo que humea? Porque ya le dije que el pábilo que humea es lo que está a punto de apagarse. Y a veces, hermano, nosotros tenemos que tener misericordia, y parte del ministerio y del servicio que hacemos para Dios es ayudar a las personas a que se levanten. Siempre es así. En la iglesia hay restauración sí o sí. Que alguien venga a decir, no, estos se van a ir al infierno, ¿verdad? Pobre tipo, estos saben en qué han creído. ¿Me entiendes? No sabe gente así que de un solo mandan al infierno a la gente. Así de un solo los mandan. Y Jesús no era así. Jesús siempre le daba esperanza a alguien. Siempre le daba una salida a alguien. Con otros los atacaban, otros los condenaban. ¿Se acuerda la mujer que fue encontrada en el momento del adulterio? Y que todos trajeron ahí para que la pedrada se la pusieron. Señor, mira, aquí está. Y el Señor empezó a darle a entender, el que esté libre de pecado, que sea el primero en tirar la primera piedra, muchacho. ¿Entiendes? Y cuando no había nadie, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Pues Señor, no hay ninguno, pues ni yo te condeno. Oiga, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Siempre le dio esperanza a todos. Pero entonces le digo, a veces hay gente cristiana, oye, cristiana. No estamos aquí de cristianos, ¿verdad? Que no tienen misericordia. Creen que Dios no tiene restauración para alguien. Y lo ven como que dice, este ya, hasta los cachos tiene. Ya huele a infierno por él. Ya huele a azufre. No, pero esos son sus juicios. Oye, yo cuando veo a alguien que dice así de otro, ahí me da una pena. Porque ¿quién soy yo para condenar a alguien y mandarlo al infierno? Porque si Dios se le antoja la regalada, lo levanta y lo pone más alto que yo. Porque eso es lo que hace Dios. Y ahí no hay para dónde. Y no hay que usted venga con sus falsas justicias, que yo hago esto o hago más que el otro, no, hermano. Eso es un cuento. Eso es lo que los fariseos tenían, ¿verdad, hermana? Eso es lo que los fariseos hacían. Hacían sus cosas, lo que ellos querían, para que la gente los viera y decir, nosotros somos más justos que ustedes, así que hagan lo que nosotros les decimos. Y Jesús les decía, ok, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Me entiendes? Jesús se interesaba por la persona. Hermano, usted interésese por la persona, interésese por otro. Siéntase que el amor de Dios está fluyendo por usted. Cuando usted siente ese amor de Dios por los demás también. Y a su nombre. Pero hay personas que les interesa el ego, que si dijeron algo, ¿cómo le pasó a este profeta? ¿Cómo se llama el profeta enojón? El otro enojón. Nace pastor. Él no quería ir a predicar porque dice, es que yo voy a decir, viene juicio sobre ustedes y págate ya. Pero no voy porque Dios los perdona, me cae mal. Hay gente que quisiera que si usted una palabra de juicio se cumple y se mueran todos. Pero como Dios es grande en misericordia y cuando alguien clama a Él, Dios le envía perdón y restauración. A veces no le gusta el que habló la palabra. Es que yo profeticé. No me importa si usted profetizó, lo que me importa es lo que Dios dijo. Lo que Dios hace en su palabra. Él dice, si alguno ha pecado, ¿qué dice? Abogado tiene para con el Padre del justo. No dejó solo a nadie. Es que eso del ego es cosa seria, ¿no? Dice que un día había un científico que la muerte se lo iba a llevar. Una historia que leí hace estos días. Y él inventó, según esta historia, cómo clonarse a él mismo. Y cuando la muerte iba a llegar por él, él se clonó, hizo 12 más igualitos a él. Del mismo tamaño, de la misma nariz, todo igual. Y cuando la muerte vino, dijo, oye, ¿y ahora quién me llevo? Los 13 están igual, los 13, los vino 13, igual.
Y los vio y no, los miraba igualitos. Dijo, a lo mejor me voy porque no puedo llevarme. Y se fue, la muerte por ahí. De repente dijo, ya sé qué voy a hacer eso. Y llegó. Y se paró frente a los 13. Y les dijo, ya veo que hiciste 12 igual que tú, le dijo. Pero ¿sabes una cosa? Yo ya le encontré defecto a tu creación. Hay un error ahí, dijo. Y se para alguien y dice, ¿cuál error? ¿Cuál error? Todo está perfecto. Ese eres tú el error, le dijo. Él mismo se dio duro en la cabeza. Que el ego es tremendo. Échenle flores o critíquenle y va a pegar el brinco. No le pasa al ególatra. Porque las palabras que le digan bonitas, el pobre va a inflarse más. Aleluya. Como globo. Usted sabe que está como globo, fácil, con un pinchazo. Acabó aquel ególatra. Gloria a Dios que aquí no hay nadie, aquí solo hay gente de Dios. Pero Jesús le demostró que el día de reposo era lícito hacer bien. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuenta que lo que es una caña cascada, entonces el texto dice que no quebrará la caña cascada. Es parte del ministerio de Jesús. Dice que la caña mencionada crece abundantemente en los ríos, a los lados, y ahí en Israel se usaba para hacer flautas. Y la tarea era delicada ya que al hacerle los huecos para volver a la flauta, se podía magullar fácilmente y a veces echarse a perder. Pero como habían tantas varas ahí, cañas a la par, sencillamente la quebraban y le tiraban. ¿Por qué? Porque no servía ya como instrumento musical, entonces la tiraban al río. Al final de cuentas decía había otras cañas para poder usar. A eso le llamaban la caña cascada, la caña que ya se echó a perder y que había que tirarla. Pero dice que el siervo de Dios, en este caso Jesucristo, él no iba a tirar la caña cascada. Y él estaba hablando de personas, no de caña. ¿Oigáis? De personas que a menudo se han dañado. Amén. Que traen cicatrices en sus vidas, que tal vez por decisiones y situaciones en la vida, el hombre viene y dice, tú ya no sirves. Pero Jesús dice, momento, aquí la palabra le digo yo lo restauro, yo lo levanto, yo lo hago útil. Ante la gloria a Dios. Ese es el ministerio de Jesús. Levantar. Como le digo, los religiosos querrán echarlo a perder o tirarlo, pero el Señor se especializa en eso. En reparar, en restaurar, en curar las heridas cuando nos ponemos bajo la poderosa mano paciente y amorosa de nuestro Señor. Por eso dice que Él no quebrará la caña cascada. Era parte del ministerio de Él. Entonces, qué importante es lo que el Señor hace, ¿verdad? A veces venimos al Señor así venimos, realmente sin Cristo, todos quebrados, ¿verdad? Tal vez teníamos un talento que nos dio Dios por naturaleza a cada uno. O hay creyentes que han tenido un talento y el talento, pues, sencillamente por decisiones en la vida, pues ya otro le han cerrado la puerta y dice, tú ya no sirves para nada. Aleluya. Pero el Señor como que desempolva ese talento, le echa algo para curarlo y lo levanta de nuevo, ¿verdad? Pero lo hace trabajándole su corazón. Empieza a trabajarlo de adentro hacia afuera y a veces a nosotros nos gustaría cambiarle lo de afuera primero, pero viene el Señor y lo primero que quiere cambiarte es de adentro, a repararte tu corazón, tus sentimientos, tu alma, que te sienta bien, porque usted puede cambiar a alguien, por favor, yo puedo cambiar, decir, chico, vestite de tal forma, pero si chico por dentro es un diablito, es todo peleonero y egoísta y brincón, así. Puede venir así bien evangélico aquí conmigo y yo sé, este chico, sí, tremendo hermano. Ay, pero vean en su casa cómo trata a la pobre hermana Lisbeth. Pobre sus hijas, si usted supiera de pelota las agarra. Vean las patilleras.
Pero aquí es bien, yo lo veo bien y me gusta cómo se mira. Pero viene Dios y trabaja con un chico. Ese chico, ven, yo te voy a sanar ese corazón. Así empieza a tratar, tal vez hay un proceso que lo vivieron de antes, de pequeño, tal vez lo abandonaron, lo dejaron. Y cuántas cosas no han pasado, tal vez lo menospreciaron, como ha pasado con mucha gente. De chiquitos se quedaron solos, nadie le daba un centavo por ellos, todo el mundo lo despreciaba. Y vienen a Cristo y solamente el amor de Dios los levanta, hermano, les da valor de nuevo. Y dicen, wow, nadie nunca había podido decir yo papá a nadie porque no conocía a ninguno, pero Él es mi padre ahora. Y eso me hace sentirme a mí seguro. Dios comienza a trabajar con las cañas cascadas, cañas que tal vez decían, este no tiene remedio. Pero en el Señor sí hay remedio. ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Sabe usted que el apóstol Pedro, cuando negó al Señor, él se había sentido como caña cascada, ¿verdad? Todo avergonzado, porque lo había negado, y eso, aunque ya se lo habían dicho, pero aunque se lo habían dicho, todo el mundo lo hizo. ¿Y cómo es que Pedro podía llegar a ser un gran líder en la iglesia? ¿Cómo? Solamente a través de la restauración que Jesús le hizo. ¿Será que el Señor le dijo? Cuando lo veo por allá, ¿usted cree que Jesús hizo eso con Pedro? Sí, le apuntó y dijo, ¡ay! Te lo dije, ya, cantó el gallo, ¿verdad? No le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¡Ja! Lo volvió a ubicar en el punto. Oiga, lo volvió a ubicar en el punto. ¿Por qué era para qué era apacentar a las ovejas? No le aplicó la ley, fuga. Lo trajo al lugar, le dijo, Pedro, si me amas, cuida mis ovejas, quiere a mis ovejas, apacienta a mis ovejas con el mismo amor que yo te estoy amando, ámalas también y cuídalas. Hermano, ese es el ministerio de Jesús que usted y yo tenemos que tener, que todo lo que hagamos sea aquello que diga, no, yo voy a luchar porque aquel hermano se levante, se restaure, se anime, se fortalezca, y eso le agrada al Señor. Es lícito hacer esto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Denle un aplauso a Jesús, hermano. Eso es lícito. En los tiempos bíblicos no había luz eléctrica, creo yo. No, ¿verdad? No la habían inventado todavía. Dichoso usted que tiene sus lámparas aquí. Solo quiere apagarla, solo le da el switch ahí y se acabó. ¿Quiere luz en su casa? Sube la palanca. Qué fácil, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos había que andar cuidando las lámparas. Había que andar vigilando los pábilos, que no se pusieran todos negritos y que agarraran mal olor, porque eso pasaba. Entonces esta mechita, ese pábilo, se ponía ya como ennegrecido, hasta ese que olía feo. No tenían que el humo, ¿verdad? El humo empezaba, como cuando el fuego se va acabando y solo humo va quedando. Por eso había que hacerle aquello de despabilarlo, ¿sí? ¿Verdad? Despabilarlo. A nosotros usamos despabilarlo para otra cosa, ¿verdad? Me gusta, chicos, darle ejemplo, chicos. Cuando le dicen, hey, hermano, despabilate, hombre. ¿Qué le está diciendo? Muévete, ¿qué más? Avívate. ¿Cómo? Despierta. Da luz, estás así solo echando humo, hermano, despabilate. Dígale al hermano que está a la par, hermano, despabilate. Cristo te ama, quiere usarte, díselo. Quiere que te levante, que te llenes de fuego, hermano. Ya nada más de humo, quiere fuego en tu vida. ¿Cuánto da gloria a Dios? Bueno, en esos tiempos, hermano, iluminaban con pequeñas lámparas de aceite, y ya le dije a Pablo que flotaba en el aceite y daba luz en la casa. Entonces, era necesario que fuera periódicamente limpiado y recortado para que diera buena luz. Eso es entonces espabilarse. Pero él dice, no va a apagar el pábilo primero. Como que dice, aquella persona que tal vez con su testimonio
que el testimonio se le volvió ineficaz, porque él acabó el fuego y se quedó solo echando humito. Pablo el pábilo echando humo. Pero dice que parte del ministerio de Jesús es no acabar de apagarlo. Posiblemente es como algunas llamitas que usted solo le hace y vuelven a agarrar, ¿verdad? Vuelven a agarrar fuego. O usted hermana, ¿quién avivaba el fuego en su casa antes de cocina con leña? Venga, Alvita, dame lo que traigo ahí. Gracias. ¿Para qué es esto, verdad? Hermano, avívate. Para que se encienda de nuevo. A veces que Dios dice, avívate tú. Va a estar hablando para los demás, avívate tú. Contagia el fuego. No contagies el humo, contagia el fuego. Amén. ¿Entiendes? Para que no se olvide. Esto es para otro día, pero lo estamos usando para hoy. Lo importante de este, hermano, es que el ministerio de Jesús era ayudar al que estaba ya golpeado. Aquel que su testimonio ya nadie daba. Porque a veces, qué fácil es acabar de, como dice que el dicho, del árbol caído, hacer leña. A hacerlo leña y quemarlo. Qué fácil es hacer eso, ¿verdad? Del árbol caído, es eso. Pero dice la Biblia que este siervo, como Jesús, lo restaurará para que siga brillando. ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Cuánto Dios nos ha puesto a brillar de nuevo? En su gran misericordia, en su gran amor, nos tiene aquí a cada uno brillando. Gloria al Señor. Entonces, esta parte del ministerio de la iglesia, hermano, nunca debemos olvidarla. Eso hizo Jesús. Y nosotros tenemos que hacerlo a través de la mansedumbre y misericordia que el Señor tiene. Concluyo con esto. El apóstol Pablo ya estaba para ser sacrificado. Su segunda epístola a Timoteo. Por cierto, la última epístola que él escribe. Él dice que el tiempo de su partida está bien cerca. Y le escribe a Timoteo una carta muy personal. Pero en medio de todo, yo leyendo y estudiando sobre eso, decía, ¿qué haría yo si hubiera en el lugar de Pablo? Me van a matar y yo he sido el líder que he estado cuidando a la gente, cuidando la doctrina, cuidando a las ovejas de lejos con escritura y la persona que tengo más cercana y que confío en ella y que es una buena persona y ama al Señor y desde pequeño es Timoteo. Yo como que tengo que enfocarme en él. Y Pablo se enfoca en él. Pero parece ser, según lo que vemos, que Timoteo era un poquito tímido. Y la cosa que venía era fuerte, porque tomar la batuta de lo que venía no era fácil. Y entonces Pablo, escribiéndole, le dice a Timoteo, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Tú tienes un fuego que te ha sido puesto por Dios y se ha ministrado a través de siervos de Dios que han orado por ti, porque el poner manos no va a creer que hace solo por poner manos. Pasan cosas, hermanos, del reino espiritual. Dios da dones, Dios transmite bendiciones y ponen algo en tu vida. Pablo lo dice, te aconsejo que ese don que fue puesto en ti, cuando pusimos nuestras manos en ti, tú tienes un don. ¿Tienes que? Avivarlo. Tienes que cuidarlo. Tal vez es pabilo, que humea. No te preocupes. Ahí está el fuego de Dios todavía. Pero es tu responsabilidad hacer tu parte para que se avive. ¿Cuánto da gloria a Dios? Ya prediqué. Ya estuvo. ¿Cuánto queremos ser como Jesús? Queremos aprender de Jesús. Yo quiero aprender de Jesús, hermano. Dios me guarde, hermano, que yo sea como esos fariseos, como dijo el hermano el otro día que predico.
Dios nos guarde, hermano, que con mi ley, yo recuerdo, no voy a decir cuáles. Yo recuerdo que a esa amiga de pequeña le aplicaba la ley. Ya de grande, ay, Dios mío, perdóname, Señor, por las cosas que hacía. Pero gloria a Dios, aquí está mi hija, mire, sirviendo a Dios. Estoy contento, porque es una bendición para mi vida. Pero una vez, yo le digo, Dios me guarde, hermano. Pero Dios ha sido fiel. El amor de Dios, la gracia de Dios es la que nos sostiene, nos mantiene. ¿Quiere usted tener el carácter del Señor? Yo también. Póngase de pie y vamos a orar en esta hora por eso. Pero yo voy a dejar